Vamos a compartir e iniciar a seguir esta serie de verdad y amor de Primera de Juan. Tiene un título interesante, o yo le puse un título por donde quiero dirigirlo. En Londres había un asesino serial que utilizaba el método cibernético para acosar a las personas. Este asesino serial lo que hacía era que se metía en la vida privada, digital de la gente y agarraba todo aquello que hacían en oculto para sobornarlos, para acosarlos, para amenazarlos de que si no hacían lo que él decía, iba a exponer lo que estaban haciendo en oculto. Por ejemplo, acosaba a una persona casada. Entonces se metía en su celular o en su computadora cuando estaba viendo pornografía en el cuarto, cuando su esposa no lo veía. Y utilizaba este método así con un montón de cosas malas que hacía la gente, de cosas que escondían, de cosas de las que se avergonzaban y que solo podían hacer en oculto, que solo podían hacer en las tinieblas, donde nadie lo veía. Y es que todos tenemos algo que escondemos, o al menos cuando venimos a Cristo creemos que ya no escondemos nada, pero a veces en el camino naturalmente también a veces escondemos y podemos esconder cosas. Este asesino utilizó este método durante mucho tiempo para que las personas vivieran con miedo y vivieran con vergüenza de lo que estaban haciendo. Incluso acosaba y amenazaba a personas que habían asesinado gente o que odiaban personas o que habían robado en sus trabajos. Y entonces, al tener control de su miedo y de su vergüenza, estas personas terminaban haciendo lo que este asesino serial les pedía que hicieran. A tal punto que incluso llegó a pedirles que mataran a otras personas por él, porque si no iba a ser público lo que habían hecho en secreto y en oculto. Esta historia es media real. Es un libro, pero también es una película y se está convirtiendo en una serie. Y esto muestra la realidad de la sociedad. Esto muestra mucho lo que hoy vivimos. Vivimos en la era donde aparentar es la norma, es el canon de la sociedad, es la forma de vivir. Aparentar que estamos bien y que tenemos todo, o que siempre estamos bien. Incluso eso ha llegado a afectar los círculos espirituales o los círculos cristianos, donde siempre estamos bien, donde siempre nunca decimos estoy mal, o nos cuesta decir estoy haciendo algo que me avergüenza y que no quiero que nadie descubra. Eso pasa, es normal, es natural, pero no está bien. Y tenemos que identificarlo, tenemos que verlo, tenemos que alumbrarlo, y eso es lo que hoy vamos a ver. La vulnerabilidad es eso, es quedar desnudo, es quedar al descubierto, es ser quien uno es, sin aparentar y sin poder tapar nada. La vulnerabilidad se puede tomar de una manera negativa, de cuando queremos exponer a alguien por sus errores, por sus debilidades, por sus pecados, por su mala fama. Pero también está la vulnerabilidad donde yo intencionalmente y humildemente me expongo con todo y mis limitaciones, con todo y mis debilidades. Y es que vivimos en una sociedad donde nadie publica sus errores, sus debilidades, sus cosas ocultas. Nadie dice lo que está haciendo mal en oculto y que nadie ve. Siempre mostramos la mejor cara de nuestra vida, o la que aparentamos tener. Y es que eso no solamente es un síntoma de debilidad, sino que dentro del ámbito religioso es una amenaza contra la religiosidad agazapada. Juan se encuentra con un problema en la iglesia o en los grupos que se hacían en las casas.
Y Juan se encuentra con que unos judíos se levantan con creencias de manera sectaria de varios pensamientos. Y esta corriente o esta secta o esta forma de pensamiento que se levantó en ese entonces, se le empezó a llamar gnosticismo. Y el gnosticismo tiene que ver con hacer ver que todo lo material y lo físico está corrompido, que el cuerpo es malo. Entonces estos judíos que creían, que habían creído en Jesús, se salen. De hecho, Juan dice, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque fue dentro de la iglesia donde se generó esta corriente, no fue afuera. Fue un problema interno, y Juan tiene que hacer como una especie de reparar los daños. Tiene que cuidar la iglesia, tiene que salir a defender esos grupos, porque ellos, al salir de ahí, tenían mucha influencia sobre la misma gente que se reunía, donde ellos pensaban y decían: Jesús, el pecado es malo, el pecado es corrupto, Jesús no vino en carne, el Mesías no ha venido en carne, es imposible porque Jesús no puede pecar y él no podemos decir que Jesús vino en carne. Por eso es que negaban que Jesús vino en carne. Y Juan habla del espíritu que niega que Jesús vino en carne, por esta gente que tenía estos pensamientos. Entonces había un problema, y decían, y dentro de esta corriente, estas personas llegaron a punto de creer de que ellos tenían una divinidad especial y de que ellos no pecaban, y de que ellos estaban por encima de los demás creyentes, porque ellos no podían pecar y en ellos no había nada malo. Y Juan también tiene que venir a responder a esa corriente o a eso que afirmaron esas personas que salieron de la iglesia. No, si las peores, vamos a ver, las peores sectas y corrientes de este mundo no vinieron de afuera, vinieron de adentro, de las iglesias o de corrientes eclesiásticas. Incluso de los mayores avivamientos han salido ideas que no tienen nada que ver con Jesús. Pero dentro de este ecosistema, de todo lo que estaba pasando, Juan tiene que venir y mostrar una realidad. Porque ellos decían, a través de estas mezclas o de estas creencias, ¿verdad? Porque empezaron a mezclar cultura judía, empezaron a mezclar cultura griega y empezaron a creer también en algo que se llama el existencialismo. Entonces ellos querían buscar el conocimiento, querían creer que el conocimiento de Dios, que estaba por encima de todo, y empezaron a buscar su razón de vida. ¿Por qué existo? ¿Para qué nací? ¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy donde estoy? Y empezaron a hacerse preguntas y no encontraban ese sentido de la vida. Esto es una base, porque yo sé que ya a ustedes le dieron mucho contexto, pero vamos a entender lo que vamos a leer mejor con todo esto que les estoy mencionando. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, voy a leer en traducción viviente, versículo 5. Ahí también les va a aparecer. Vea lo que dice. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Vea Juan cómo empieza a mostrar a la iglesia y a educar a la iglesia, que ahora ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Vio cómo va tomando forma cuando uno tiene el contexto correcto? Uno entiende más la Biblia. Porque yo puedo agarrar estos versículos y estirarlos a conveniencia de muchos mensajes que yo puedo sacar, pero no tienen nada que ver con el contexto y perdemos la esencia. Porque una de las cosas
o ideas que tenían este gnosticismo eran básicamente tres, y con esto voy a los 2 puntos. Ellos tenían la idea de que el cuerpo era malo. Al final era más una corriente filosófica platónica de que el cuerpo era malo, de que todo lo que tiene que ver con la materia y el mundo es pecado, todo está mal. Entonces, al tener este pensamiento, ellos tenían varias ideas y cosas que pasaban. Una de ellas era que como todo es malo, la materia, el cuerpo, entonces esto los llevaba al celibato. Me escondo, me meto en una montaña ya para no pecar, para no ensuciarme. Nada de tele, nada de esto, nada de lo otro, nada de estas, y me aparto del todo el mundo porque todo es pecado, todo está mal, todo está corrompido. Otra cosa era que como el cuerpo no importaba y como la materia está caída, la naturaleza está caída, voy a pecar y hacer lo que yo quiera, porque al final ya estamos caídos, ya nuestra naturaleza es así. Entonces voy a vivir en el otro lado, ya no en el del celibato, sino en el del libertinaje. Voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, voy a entregar mi vida a lo que yo quiera, al pecado, a todo, porque como ya el Señor me hizo así, ya no puedo con mi debilidad, entonces vámonos, démosle rienda suelta y vámonos, pim, pim, pum, taza, ¿verdad? Y otra cosa que estas personas o este gnosticismo, esta corriente que es muy amplia, le estamos mostrando lo básico porque se ha evolucionado. Dice, se consideran como esta gente llegaron a pensar que muchos de ellos se consideraban completamente espirituales y que habían alcanzado la perfección. Por eso Juan menciona, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Dice, ellos se creían superiores moralmente y veían a los demás de la iglesia de la que ellos habían salido por debajo del hombro, porque ellos se sentían divinos, ya habían alcanzado un nivel de perfección espiritual. Dicho esto, lo primero que yo saco de esta enseñanza es que tenemos que vivir sin excusas, desnudos y con un poquito de miedo de vez en cuando. Porque Juan mismo aquí está diciendo, Dios es luz. ¿Se recuerdan el ejemplo que les puse al principio? Y es que por eso es que tenemos esa naturaleza. Desde cuando Adán y Eva pecaron, cuando fueron abiertos sus ojos, lo primero que hicieron fue esconderse. El ser humano desde el principio se está escondiendo de Dios. Es nuestra naturaleza esconder cosas, y sobre todo cuando son cosas que nos avergüenzan, cuando son cosas que están mal, porque si no estuviera mal, no habría nada que esconder. Entonces heredamos esa naturaleza, vivimos escondiendo cosas, tapando, ir a la oscuridad. Por eso es que usted ve esa dicotomía entre la luz y la noche, entre las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz es lo evidente, lo que se ve, lo bueno, lo bonito. Que la noche es soledades, donde se hacen cosas malas, donde se hacen cosas donde nadie, porque siempre se ha relacionado así. Pero nosotros nos acostumbramos a no ser vulnerables. Nos da miedo exponer cosas vergonzosas, pecados ocultos, cosas que están mal delante de Dios, porque no nos gusta que se nos confronte, porque no queremos dejar lo que estamos haciendo mal, porque no queremos soltar el pecado que nos ata y que nos avergüenza y que nos hace daño, y estamos esclavos a eso. Hay gente que tiene muchas adicciones en su vida que no necesariamente tienen que ver con el licor o el sexo, tienen otro montón, pero no lo reconocen de esa manera. Hay gente que es adicta al internet, hay gente que es adicta a las redes sociales y no reconocen que tienen un problema. La sinceridad sin la sinceridad ante nuestra realidad y la condición en la que nosotros podamos estar, lo único que hacemos es llenarnos de más oscuridad.
entre menos vulnerables y sinceros seamos, más densa se vuelve la oscuridad en nosotros. Más difícil se vuelve nuestra relación con Dios y con las demás personas. Ahí no me voy a meter en la relación con las personas porque Juan habla de eso en el capítulo que sigue y en el 3. Dios no tiene nada que esconder. Juan dice, ese es el mensaje que yo oí de Jesús. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Ustedes no pueden decir que Jesús pecó solo porque vino en cuerpo, porque el cuerpo Él lo creó, porque vivimos con limitaciones, con debilidades y a veces no queremos ni reconocerlas. A veces nos avergüenza nuestra propia debilidad porque se avergüenza de algo como de la forma en que Dios lo hizo. Ay, este cuerpo, es que no estoy que me arranco esa cosa porque estoy siendo muy tentado sexualmente. Estoy que me saco los ojos. No, es cierto. Y todo lo volvemos superficial y exterior. Entonces, el problema está en cómo se ve. El problema está en si lo aparento que estoy mal o aparento que estoy bien. Pero no vamos a lo profundo del corazón. La sociedad de hoy es superficial. No conocemos lo profundo del corazón de las personas. Y dentro de la iglesia debería ser lo contrario. Deberíamos ser sumamente vulnerables, amarnos y aceptarnos con nuestras debilidades y ayudarnos en medio de ellas para salir adelante, reconociendo nuestra necesidad. Porque Juan está hablando a la iglesia, a los grupos que se reunían y les decían, si alguno peca, el Señor los va a perdonar. Usted no puede decir que no tiene pecado. No le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a la gente de adentro. Cuando vivimos en oscuridad, nuestras relaciones van a ser malas. Dios quiere exponer mi oscuridad. Vea lo que dice Juan, capítulo 3. Busque un momentito, Juan, ya casi volvemos. Juan capítulo 3. Y está muy relacionado porque Juan también habla en contra del gnosticismo. Y no tanto en contra, más bien él es muy inteligente y usa el gnosticismo, lo que piensan, para meter el evangelio. Juan es sumamente inteligente. Juan capítulo 3. Y ya casi volvemos. De hecho, aquí Juan también habla de la luz y la oscuridad. Vea lo que dice el versículo 19. Presta atención. Vea lo que dice Juan 3:19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. 2 puntos. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. No tengo mucho que explicar, los versículos son muy claros. Pero hay algo interesante y con esto cierro. Número 2, algo que yo saco acá y aprendo es: Jesús es el lugar seguro para nuestra oscuridad. Jesús es el lugar seguro para nuestra oscuridad. No hay nada más seguro que ser vulnerables. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando somos vulnerables y nos rodea gente que nos exponen y utilizan nuestra vulnerabilidad para avergonzarnos, condenarnos o hacernos sentir inferiores, es ahí cuando ya nos cuesta volver a ser vulnerables. La iglesia de Cristo debería ser un lugar seguro para la vulnerabilidad de la gente y no un lugar donde la gente dice: ahí yo no puedo ser quien yo soy, ahí yo no puedo abrir mi corazón, ahí yo no puedo contar lo que estoy haciendo mal porque me van a juzgar, me van a condenar, no me van a amar, no me van a ver igual, me van a pedir perfección inmediatamente entre a la iglesia.
Y eso no debe ser así, porque no es lo que enseña el Señor, ni lo que enseña la palabra, ni lo que Juan está tratando de transmitir acá. ¿Por qué no venimos a la luz? Porque nos da vergüenza lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué nos cuesta ir a Jesús y llevar esas cosas? Porque Jesús me va a alumbrar lo que estoy haciendo mal, o lo que estoy pensando, o esa envidia que tengo de esa persona, o ese odio que tengo hacia esa persona, o esa actitud fea cuando reacciono y respondo mal a mi esposa. No nos gusta la luz. No queremos llevar a la luz esas cosas. No queremos que nos digan qué tenemos que cambiar o mejorar en nuestra vida cristiana, porque creemos que todo lo que somos nosotros es luz. Y por eso vivimos llenos de cosas y de hipocresía. Porque también nos volvemos vamos a ver, este error en que caía esta corriente de estas personas era que empezaban a señalar la oscuridad de los demás porque creían que ellos no tenían nada malo. Y nosotros como cristianos nos acostumbramos, y está bien, señalar la oscuridad de afuera, no las personas, la oscuridad de afuera, pelear contra lo malo, orar en contra de lo malo, alumbrar las tinieblas en el mundo. Pero no podemos perder de vista, por estar alumbrando afuera, de estar alumbrando adentro. Porque estamos tan ceñidos con la oscuridad de afuera que creemos que ya no tenemos ninguna nosotros. Nos volvemos expertos en comentar y pensar y decir de la corrupción que hay en el mundo y de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y se nos olvida que nosotros también tenemos una tiniebla por ahí escondida. Porque es más fácil ir y señalar tinieblas ajenas que señalar tinieblas propias. Eso es lo que nos cuesta. Ahí está el problema. Cuando usted resuelva sus tinieblas, vaya a alumbrarlas de afuera. Pero no intente arreglar las tinieblas de afuera si usted no ha arreglado las suyas internas. Eso es lo que aquí tenemos que aprender. Hoy todo el mundo es experto en cómo arreglar el mundo. Hoy todo el mundo dice: el cristianismo, si no se levanta y pelea, va a desaparecer. El cristianismo no va a desaparecer. Sí hay que pelear, sí hay que dejar de ser tan blanditos cuando estas cosas pasan en el mundo, porque a veces somos blanditos. Pero eso lo dejaré para otra enseñanza. El punto aquí es que nosotros necesitamos la luz de Jesús. Necesitamos avergonzarnos un poquito cuando Él venga y nos diga que algo está mal, porque Él lo va a hacer con amor. Porque Él lo va a hacer porque Él quiere salvarnos, no porque quiere hacernos un daño. Si fuera usted al que ese asesino serial le mostrara lo que usted está haciendo oculto, ya sea en internet o donde sea, ¿te daría vergüenza? ¿Lo expondrías? ¿Harías lo que Él te dice? Porque eso es lo que hace el pecado y las tinieblas. Cuando ya no podemos controlar lo que estamos haciendo y esa oscuridad nos termina diciendo cómo vivir y nos termina haciendo esclavos, ya terminamos siendo gobernados por eso, por el miedo a exponernos a la luz. Y empezamos a amar y a abrazar las tinieblas, porque es lo que nos da seguridad a nuestra condición. Pero necesitamos la inseguridad, incertidumbre que da el quedar expuestos ante la luz. Esa vergüenza que vamos a sentir, esa confrontación, esa incomodidad incluso del ojo ajeno, la necesitamos a veces un poco. Necesitamos a que Jesús nos alumbre a donde más nos cuesta, donde más tenemos miedo, donde más difícil nos es, donde tenemos algo ahí, y pasar por ese filtro para que la luz traiga vida y se lleve la oscuridad de mi vida.
Porque las tinieblas representan la muerte. La luz de Dios vino al mundo y da vida a los hombres, dijo Juan. Esa luz es Jesucristo. Esa luz la necesitamos para vivir en comunión con Dios y con las personas. Pero necesitamos botar muchos prejuicios, muchas cosas. Usted sabe de por qué. Léase Juan capítulo 3. Este versículo que le acabo de ir, que el que viene a la luz, el que se esconde es porque no quiere que sus obras sean descubiertas. ¿Usted sabe de dónde Jesús lo sacó? Lo sacó de su conversación con Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de la ley que tenía preguntas y que creía en Jesús, pero estaba aferrado a la ley y a la tradición y quería agradar a sus contemporáneos. Y Nicodemo vino de noche a buscar a Jesús. Nicodemo vino en la noche porque no quería ser visto hablando con Jesús, porque él era un religioso fariseo y no quería ser expulsado por su grupo por haber creído en el Mesías. Y él vino de noche y Jesús le empieza a hablar del nacimiento de nuevo, del nacer del Espíritu, de volverse a Dios. Y Nicodemo empieza a tener una conversación con él y Jesús le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego Jesús se saca de la manga un áspero sabroso y le recita este versículo. Y le dice: porque todo el que no viene a la luz es porque sus obras son malas. Así como usted vino de noche a buscarme, Nicodemo, porque usted no quiere ser descubierto, que usted cree en mí. Ese es mi aprendizaje. No sé si así sea, pero lo relaciono. Es una enseñanza tipográfica. No es revelación divina, es una enseñanza que saco de lo que el Señor estaba conversando con Nicodemo. Y le empezó a hablar de la luz en la oscuridad, en la noche. ¿Cuál es tu noche más oscura? ¿Cuál es esa tiniebla de la que te avergüenzas? ¿Adicto a la comida? ¿Adicto a la pornografía? Ay, usted me está hablando a mí, yo soy líder. Sí, usted es líder también. ¿Adicto a la masturbación? ¿Adicto al chisme? ¿Adicto al juzgar a otros, al creerse mejor que otros? ¿Adicto a señalar al que se sienta a la par? ¿Adicto cuando ve a alguien mal vestido vulgarmente? ¿Adicto a eso? ¿Superior moralmente? ¿Que ya fuiste redimido totalmente de tu cuerpo? ¿Dios te dio el lugar de su trono como juez para hacerlo? No. Todo el que dice que no peca es mentiroso, dice Juan, y hace a Dios mentiroso, porque no practica la verdad, no conoce la verdad. La luz es necesaria primero adentro para que sea efectiva allá afuera. Porque si no, la gente va a decir: tu luz es mentira, tu luz es extraña, porque tu luz me excluye, me rechaza. Tu luz me demanda perfección, pero yo no veo en ti perfección. No entiendo la luz que me estás reflejando. Y yo sé que muchos de ustedes están con cosas en su corazón que le avergüenzan. Y no necesito que me las diga. Vaya a la luz. Ya Él la sabe. Corra la gracia. Tiene envidia, diga: tengo envidia. Tengo envidia de esa persona porque prospera, porque Dios lo usa, porque tiene algo que yo no tengo. No. Es mejor buscar una grieta en esa persona para señalarla, para no decir que yo le tengo envidia. Es más fácil, es mucho más sencillo y rico se siente. Pero no es el corazón de Jesús. Podemos agarrar piedras y decir: Señor, aquí está, dele, reviéntele la jupa. Y
la luz vino al mundo. Y la luz alumbra a todo hombre. Y las tinieblas van pasando, dice Juan capítulo más adelante, mas la luz verdadera ya alumbra. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dice Isaías, y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Israel, amanecerá el Señor, y sobre ti se va a ver su rostro. Entre más oscuro usted ve al mundo, es el mejor tiempo para brillar. Pero si nos alejamos de la oscuridad, ¿cómo la alumbramos? Pero es necesario llevar este corazón oscuro a Jesús y decirle: este soy yo, Señor. Esto me avergüenza. Así como soy, como hago, como pienso, como reacciono. Usted sabe que una de las cosas que a mí me avergonzaban más, y con eso termino, era como yo le hablaba a mi esposa el primer año de casado. Yo era bien chichoso, pero terminaba siendo malcriado con ella. Y le hablaba feo, pero así feo, gacho. No le pegaba, obviamente. No soy agresor, gracias a Dios. Y mi papá tampoco nunca lo fue. Yo no sé de dónde saqué eso. Yo creo que mi mamá, no, pero pero yo me avergonzaba porque yo no me controlaba. Yo me enojaba muy fácil. Y hablaba feo y la trataba mal y le decía cosas feas y ella terminaba llorando. Ahora, no fue todos los días, ¿verdad? Fue el primer año que me costó mucho. Ya gracias a Dios no pasa tan seguido, dice Yosimar. Ahí está un juez exponiendo mis tinieblas, ¿verdad? Pero yo tuve que ir al Señor con vergüenza y pedirle: o me cambias o me cambias. Pero también había una responsabilidad mía, y es que yo tenía que trabajar en eso. Le puse, leí libros, empecé a aprender. Ella me empezó a... Lo mejor de todo fue que sin la paciencia y el amor de ella, yo no hubiera cambiado. Porque ella fue como la luz de Jesús a mi vida, que me alumbraba lo feo que yo era interiormente, porque afuera estoy... Ella me mostró el amor de Dios con su paciencia y su luz, y pude exponerme. Y cuando quiere aparecer un rasgo de eso, otra vez, sí Señor, sí Maestro, va de nuevo. Vámonos. 7 años después, gracias a Dios, lo superé. Sigo siendo débil en muchas otras cosas, pero es necesario exponerse. Y hoy quiero ministrar tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero que hoy abras tu corazón para que el Espíritu Santo, con su luz gloriosa, disipe la oscuridad en tu alma, en tu mente,